Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo donde, en la latitud que se encuentre cada uno. Bueno, yo creo que hoy vamos a tener un interesante webinar sobre lo que es el sector del oil and gas y bueno, y sobre todo lo que es lo que viene siendo, no de ahora, no viene de ahora, sino es lo que es la decadencia del sector de oil and gas. Y para rematar la faena llegó el COVID. Es decir, que el COVID-19 no ha hecho otra cosa más que rematar la faena. Esto no es una cuestión de que este sector esté tan tocado pues simplemente por el COVID, sino que esto ya viene un poco de lejos. Ya había ciertas alarmas, cierta, vamos a decir, conciencia social que el sector del oil and gas, pues en los próximos, digamos, 20, 30 años no iba a ser el mismo que los 20 o 30 anteriores, ¿no? Y bueno, pues entonces, para ver este contexto a nivel mundial, pues vamos a ver un poco, vamos a echar la vista para atrás primero, una vista rápida para atrás, ¿no? Esto es un poco como evolucionaron las empresas, bueno, pues el famoso Forbes 500 de las 500 empresas más grandes del mundo. Pues bueno, ahí vemos, pues como los 80 pues estaban las tecnológicas, los 90 también. Bueno, había mucho petróleo en los 80 o 90, si os fijáis en lo de los 90, creo que hay tres o cuatro de petróleo. Siempre había alguien por encima. En 2010, Petrochina. Bueno, pues oye, ahí estaban, ¿no? Eran empresas de que movían mucho dinero, movían mucho capital y movían sobre todo mucho trabajo. Bueno, esta es otra de las típicas tablas que se ven a nivel mundial. Y bueno, vemos incluso en los 90, el Exxon era el número uno mundial, luego vino Microsoft, ExxonMobil, cuando Exxon y Mobil, que eran dos grandes, se juntaron, pues batieron a Microsoft. Y bueno, luego ya a partir del 2018 Apple, Google, Facebook y todas estas que han venido por aquí atrás, ¿no? Si hacemos un poco así, por una más detallada, ¿no? Un poco, pues mira, en los 80, ¿quién había ahí? Pues un 2 3 4 5 6 veo del petróleo, ¿no? Entre las 10 primeras. Bueno, ahí estaba la imbatible IBM, que no sé si seguirá existiendo, AT&T, que prácticamente ya no tampoco, Exxon, Standard Oil, que bueno, ya no sé, Schlumberger, unas cuantas del petróleo, ¿no? Que había por ahí. Si pasamos a los 90, pues bueno, ya vemos, es la revolución japonesa. Fíjate que las 6 primeras empresas del mundo eran japonesas. Y bueno, se mantuvo ahí Exxon, bueno, como representante del sector oil and gas. Luego en el 2000, pues bueno, hay Exxon que se tuvo que fusionar con ExxonMobil para aparecer dentro de las 10 primeras. Ya empezaban ya una tal Microsoft, Walmart, bueno, Intel, con el tema, todo era muy temas tecnológicos, ¿no? 2010, pues bueno, el boom de China, la apertura total al mercado capitalista de China, y de hecho Petrochina, pues bueno, pues lideró este ranking, seguida de ExxonMobil, bueno, incluso veréis ahí Petrobras de Brasil, que bueno, ya no sé cómo consiguió meterse ahí, pero bueno, se consiguió meter ahí, en este ranking. Y luego en el 2020 hay una cosa muy curiosa, la lidera inauditamente una empresa del petróleo que es Aramco, pero porque ha salido a bolsa. Ha salido a bolsa y entonces, pues bueno, bueno, pues lidera este. Pero todas las demás, como podéis ver, estas empresas, Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook, Alibaba, eran empresas que hace 15 años, 20 años ni existían, ¿no? Y esto es un dato demoledor, ¿no? De lo que viene por atrás. De las 500 empresas más grandes del mundo en 1970, a fecha de hoy solamente existen esas, pues bueno, creo que son 48. Ahí está. Ahí os lo dejo. Es decir, que éxitos del pasado no garantizan éxitos en el futuro. Y es una evolución del propio, esto es a nivel mundial. En todos los países prácticamente se puede dar esta misma estadística, ¿eh? ¿No? Muy pocas empresas que tienen más de 50, 60 años, no os crees que son tantas. Y bueno, y de repente vino este bicho, ¿no? Entonces esto, ya vimos lo que había pasado para atrás y de repente estábamos como estábamos, con una mentalidad mucho más ecológica, con un tema de emisiones muy patente, con un tema de los plásticos por los mares, que viene del petróleo muy latente, salen casi todos los días y de repente vino el bicho este, ¿no? Entonces, bueno, pensamos el bicho este, bueno, que era para una zona, como otras veces que venía, pero vino otra vez y
y parecía que se iba a marchar, pero ahí vuelve otra vez, ¿no? Y dijo que no se quería marchar. Y dijo, bueno, pues voy a dar la vuelta por el mundo, ¿no? Y estamos como estamos a fecha de hoy. Que este sí que ha venido para quedarse. Este sí que ha venido para quedarse una buena temporada. Bueno, es lo que hay. Esta es una noticia justamente entre ayer, hoy es mi jueves, en esta semana he tenido que cambiar esta presentación 3 veces y una ha sido por esta noticia. El petróleo no cotiza en el Dow Jones. Es decir, ExxonMobil ha salido del Dow Jones americano la semana pasada. El 31 de agosto, como pone ahí la noticia, es el último día que cotizó en bolsa. Esto ahí os lo dejo. Ahí está, ¿no? Oye, el que lo quiera bien, ver bien, y el que no, pues, oye, esto es lo que hay. Esto es la realidad. Y si ha salido es por algo. Bueno, ¿y por qué ha salido? Pues bueno, mirad, estas estadísticas las saco de... Esta página es muy buena para el que quiera ver cosas de energía, que es la Energy Information Administration, español la EIA, que es la agencia americana de energía, ¿no? Entonces, pues bueno, estos son con los datos que salía. Veis ahí, pues bueno, la primera, el descenso mundial, para que sepáis, nosotros, ya veréis más estadísticas ahora, estábamos consumiendo antes de esta pandemia, pues habíamos pasado los 101, 102 millones de barriles al día de refino, ¿no? Ese era un número, estábamos en 98, 97 hace 2 o 3 años, y ya desde el año, de finales del 18, principios del 19, ya se alcanzaron los 100 millones de barriles, y bueno, incluso un poco antes, ya andábamos entre los 101, 102, ahí un poco, es complicado, saber cuánto se consume al día, pero bueno, ahí andaba, 101, 102 millones de barriles. En números redondos, 100 millones, ¿no? Y de repente vino esta crisis, se dejó de mover la gente y bajamos, pues estos dicen que a un 80, hay otros que, bueno, incluso bajan más, hemos bajado, hubo un pico de un par de semanas que hemos bajado casi a los 72 millones de barriles. Y claro, eso es una reducción de un 28%. En la, en la en la gráfica de la derecha veis que hay un descenso aquí del, del menos de casi 10 puntos, 8.1 puntos sobre el consumo del petróleo. Y bueno, pues eso ha denotado, ¿no? Eh, si es mucho, es poco, para que tengáis en consideración un aumento o una disminución aposta por alguno de los países de la OPEC, de descenso de producción más o menos de entre el 0,5 y el 1%, supone una variación del precio del barril en más $10. Es decir, por cada 0,5% que disminuía la producción a nivel mundial, cuando un país un poco apretaba un poco la válvula y dejaba de refinar un poco menos para hacer presiones internacionales políticas, o vamos a llamarlas medio mafiosas, o como queréis llamarlas, pues el precio del petróleo subía de 10 en $10. Con esa variación. Entonces, imaginaros ahora, han bajado pues un 30, un 25% y con picos, lo normal, la media es un 8,1, y con picos de casi del 25%, pues os podéis imaginar, ¿no? Y de hecho, pues bueno, lo que ha bajado, bueno, pues esto es lo que es como está ahí ahora el precio del petróleo. Estamos ahora casi a 43, creo que miré hoy por la mañana, $44 el barril. Esta es otra de las estadísticas para que veáis un poco desde el 2015 hasta el 2019 cómo íbamos, ¿no? En estos 5 años, pues hemos subido, pues, vamos a decir, pues entre 3,5 millones de barriles al día de refino, ¿no? Eso es lo que nos cuesta subir, es decir, 5 años para subir 3,5 millones. Os recuerdo que hemos bajado 28 millones en apenas 4 o 5 semanas, que fue el gordo, y ahora se está empezando a recuperar. Entonces, esos datos son importantes. Quedaros con la primera columna, que es la total. Otros bueno, no la quité, pero bueno, para que lo veáis un poco por ahí. Pero el total del petróleo es la primera fila, la de arriba del todo, la que pone 97, 97, 97, 98, 100 y 100, ¿no? Esos son millones de barriles al día. Entonces, pues bueno, veis una evolución eso, pues, de unos 3.000 y pico, 3.500 millones, pues 3,5 millones en 5 años, ¿no? Un poco cómo evolucionaba esto.
Y bueno, para que veáis un poco lo que era la OPEC y la no OPEC, la OPEC es la Organización de Países Productores de Petróleo, que es la segunda fila de arriba, ¿no? La de donde pone OPEC Production. Y para los que no lo sabéis, más o menos la OPEC controla pues un 30 a un 35% de la producción mundial. Es decir, que hay un 60-70% que está fuera de la OPEC. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Que la OPEC, tanto esa organización del petróleo, bueno, organización, bueno, vamos a dejarla ahí de casi con estatutos casi sicilianos mafiosos, pues bueno, que controlando solamente un tercio de la producción mundial tenga el poder que tiene, ¿no? Bueno, quizá por las prácticas que tiene dentro de su propia organización. Esto no pasa en ningún otro sector, ¿eh? Bueno, ahí os dejo ese dato, ¿no? Que tengáis que más o menos un tercio se produce dentro de la OPEP y 2/3 fuera de la OPEP, ¿no? Bueno. Y esto es un poco lo que era la producción y con el consumo, ¿no? Ahí veis las estadísticas y bueno, más o menos siempre iban muy parejos. Y esto pasó hasta ahora. Hasta ahora pasaba eso, ¿no? Que prácticamente, bueno, siempre todo lo que se producía se consumía, excepto ahora. Esta crisis nos ha traído, si fijáis aquí, ya desde el principio del 2020, el consumo es mucho más bajo que la producción, que es la gráfica azul, ¿no? Y lo estáis viendo. Entonces, esta área es exceso. Es decir, esta área son millones, millones y millones de barriles que se extraen y que el petróleo no es una cosa que podamos meter en un trastero, en un almacén, en un galpón, en un garaje o como queráis llamarlo. No. El petróleo se tiene que almacenar o en tanques o en barcos o en oleoductos. No hay otra manera. O bueno, en silos naturales que están bajo tierra, pero bueno, eso es muy complicado, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado, que ha habido una demanda brutal con respecto a un consumo. El consumo ha bajado totalmente. Entonces, esta área de aquí es la producción casi mundial de un par de años. Entonces, pues bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, y esto coincide, y esto ha sido también otro de los temas que ha pasado aquí en el petróleo y que no ha pasado prácticamente, bueno, yo no conozco un caso similar, ¿no? Bueno, ahí hay dos gráficas que son casi gemelas. El azul, el WTI, es el Western Texas International Crude Oil, que es el petróleo americano, vamos a decirlo. Y la marrón es el Brent Crude Oil, que es el Brent es el del Mar del Norte, se utiliza como referencia tanto para el precio de los distintos crudos, que bueno, son los que se utilizan por referencia. Fijaros que a mediados de mayo del 2020 la gráfica azul está casi en menos 40. Y eso es una de las cosas que yo no lo había visto esto en mi vida, ni yo, ni creo que nadie o casi nadie, bueno, puede que haya pasado algún sector por ahí, ¿no? Es decir, que te pagaban casi 35, 38 dólares por cada barril con tal de que se lo quitases de las refinerías. ¿Por qué? Porque no tenían sitio donde meterlo. Seguían bombeando. Bien es cierto que hubo una reducción brutal. No sé si os acordáis las noticias. Se acordó 10 millones, 5 millones de reducción en Saudi Arabia y 5 Rusia, antes de la batalla de los precios que fue en enero, febrero, que fue cuando empezó a bajar ya los precios. Tuvieron una batalla, pues bueno, política, creo que salió en prensa, muchos de vosotros lo conoceréis. Pero el desastre total de esta empresa fue que, primero, tú no puedes parar de bombear, no es una cosa no es como un interruptor de la luz que digas, cierro apago, enciendo. La luz en un interruptor está encendida o apagada. No, el bombeo no puedes, tiene sus inercias, tiene sus consecuencias económicas, tiene sus contratos, tiene muchas cosas, muchos factores que hacen que no puedas parar. Puedes disminuirlo, puedes ajustar producciones, puedes cerrar algún pozo, de hecho se han cerrado muchísimos, pero no puedes parar toda la maquinaria. Es decir, bueno, consumo menos, ¿por qué no lo adapto? Porque no es tan fácil. No es tan fácil. El crudo, las materias viajan por los caminos, por los mares, mientras van de un sitio a otro que tardan 15 días, 20 días, cambian los precios, aparece el COVID y pasa lo que pasa. Entonces, esto fue una cosa que fue inaudito.
inaudito, inaudito, inaudito. Es decir, que el precio del crudo americano estuviese a -38, creo que fue el máximo, ¿no? Llegó a 40, pero bueno, una cosa que, bueno, alucinante. Eso para que lo tengáis en cuenta, ¿no? Eso, simplemente porque con tal de que se lo quitases de los pozos, es decir, tú te lo tenías que llevar y ellos te pagaban si te lo llevabas. De hecho, hubo un gran problema en las costas yo concretamente este caso sí que lo sé, porque conozco un capitán de barco, en las costas de, de California, a las afueras de Los Ángeles y San Francisco, pues sobre todo Los Ángeles, había como 50 petroleros de los grandes amarrados afuera de puerto, con llenos hasta arriba y esperando a recibir órdenes. Y tuvo que intervenir, bueno, fue un caso curioso porque tuvo que intervenir la, la Guardia Costera Americana, que, bueno, no sé, se las trata como se las trata, a poner orden de poner casi unos slots de aparcamiento para los grandes buques petroleros. Y bueno, pues eso, porque no había sitio material, no había, de hecho se calculó el oleoducto que va desde Canadá, desde Alaska a Canadá, ahí cruza el Mississippi, se calculó el volumen para meter crudo ahí, es decir, que no estuviese vacío esa tubería. Barcos que iban a desguace se paralizaron y se llenaron de petróleo, con tal que estuviesen flotando, era más que suficiente para almacenar el petróleo. ¿Vale? Bueno, y esta es la otra parte de las previsiones que vimos antes estaban tapadas, es que ahora, pues bueno, el 2021, bueno, se estima que para finales del 21, el 21 ya lo veremos, es decir, que nos queda todavía todo este 20 y el 21 será un año de plena recuperación. Estas son previsiones. Y las previsiones hay que tomarlas con mucha cautela, con muchísima cautela. Bueno, mi opinión personal es que yo creo que las producciones de 3 dígitos en millones de barriles no las vamos a volver a ver. No es que tenga esperanza ni no, pero bueno, es un poco lo que veo, ¿no? Lo que viene ahora, ¿no? Que viene otra mentalidad, ¿no? Y bueno, se cree que podríamos llegar a los 100 millones a finales de 2021. Ya veremos cómo se comporta el 21-22. Pero bueno, viene un panorama muy demoledor. Muy demoledor. Porque el que no marcha es este. Este, ya lo veis, nos dice que no. Y nos dice que va a seguir dando vueltas por el mundo, por ahí, para arriba y para abajo. Y bueno, pues entonces yo creo que esta transparencia, aunque sea, es la que mejor define, yo creo que todo esto, vamos a tener que vivir con el bicho este, nos guste o no. Es decir, las previsiones y el bicho. Esto es lo que hay, ya veremos lo que pasa con la vacuna, qué tipos de vacunas vienen, pero bueno, la vacuna no se espera ni muchísimo menos para el 2020. Ya veremos quién tiene acceso a la vacuna. 2021, un año muy duro, casi de supervivencia, y ya veremos lo que pasa en el 2022. Esto es otra de las gráficas. Esta también es muy interesante. Esta la saco de Rystad Energy, de este logotipo. Siempre pongo las referencias de donde saco me gusta referenciar siempre de dónde saco los datos, ¿no? Es decir, los datos no son míos, yo esto no me los invento. Este tipo de empresas y este tipo de estadistas y de informes que saco, donde me leo, tal, pues son, digamos, con las que las grandes países luego pues hacen sus previsiones a futuro económico, macro, y bueno, son interesantes. Si os metéis en todas estas páginas que os pongo ahí de referencias, encontraréis muchísima información. De hecho, esta me gusta porque pone aquí, esto que pone aquí abajo, el second wave escenario, ¿no? Es decir, que ellos ya, estamos en septiembre y ven, sabéis que ahora, pues bueno, ha vuelto otra vez sobre todo en Europa y lamentablemente aquí en España, una segunda ola, bueno, no es que estemos confinados, pero bueno, se está contagiando mucha gente, que bueno, yo tengo mi opinión personal, creo que hay una cierta parte de la población que se tiene que inmunizar y no hay mejor manera que ese tipo de población entre 20 y 40 años que se inmunice pues con el propio virus. Es un paciente que prácticamente no entra en hospital y que mucho menos pues no muere. Gracias a Dios. No es como digamos, la gente que sufría el COVID, que bueno, pues para que os hagáis una idea, la media de edad de los muertos del COVID en España era de más de 85 años, la media.
pues, lamentablemente se ha centrado con esa población, una población que, bueno, pues venía pues un tipo, digamos, están pues con muchas patologías previas y bueno, aunque también hay que, obviamente, este bicho ha atacado a todo lo que se ponía por delante. Eso quiero dejarlo bien claro. Y bueno, veis estas previsiones, ¿no? Que están siempre por debajo de la segunda tal, y nunca no vamos a alcanzar, nadie dice que vamos a alcanzar los 102, 103. Yo prácticamente, bueno, al principio de verano me he encontrado algún que otro analista, me sigo unos cuantos analistas, que dicen, no, esto lo recuperamos en el 2020, 2021. Ya no hay ningún analista a nivel mundial que diga que ya antes del diciembre del 2021 vamos a alcanzar lo que teníamos, la situación pre-COVID, vamos a decir, enero, diciembre del 19, enero del 20, ¿no? Nadie. Es decir, que vamos a pasar todo el 20 y todo el 21 con estas predicciones. Y las predicciones no son nada halagüeñas, ¿no? Y bueno, pues también, pues esto ya veis que ha sido también por zonas, un poco esta estadística me gusta porque te la hace por países, pero nadie, están todas por debajo. No ves una región que digas, esta sube, esta se recupera antes, no, esto es a nivel global, ¿no? Bueno, esta también la saqué, bueno, un poco a mí me interesa, ¿no? Todo lo que es el revenue por empleo contra el precio, ¿no? del barril en cada momento, ¿no? Pues bueno, ahí lo veis, ¿no? Un poco, pues, la última, sobre todo el 19, íbamos, bueno, pues más o menos, ya venía de un 18, 19 un poco tocado y no ayuda a la situación actual, ¿no? Un poco está ahí, bueno, pues sigue bajando, es decir, cada vez se gana menos, hay menos dinero y la previsión es bueno, está a la baja. Es decir, esta me ha gustado, este informe, esta estadística, porque es una cosa curiosa, ¿no? Es la producción de Estados Unidos, que por cierto era el primer país antes de todo esto, es decir, Estados Unidos superaba en producción a Saudi, gracias al shale oil. Y bueno, y es por presidentes, ¿no? Incluso ahí veis las iniciales, ¿no? JFK, el malogrado John Fitzgerald Kennedy. Johnson fue el siguiente, no sé quién fue, este fue Ford, Jimmy Carter, JC, Ronald Reagan, George Bush padre, Bill Clinton, George Bush hijo, Barack Obama y aquí el último es Donald Trump, que tiene la reelección ahora dentro de creo que mes y medio, no, 2 meses, ¿no? En octubre, no sé cuándo es, por ahí andará. Y bueno, un poco para que veáis, ¿no? Y el precio, ¿no? De lo que es de cómo ha evolucionado el precio del crudo, ¿no? Con cada presidente. Bueno, pues una estadística curiosa, nunca la había visto, ¿eh? Tal, bueno, me gustó incluirla. Y bueno, pero esta sí que es demoladora, además es la realidad. Esta está en esta página que veis ahí. También es de referencia en Estados Unidos, la Agencia Americana de la Energía trabaja con esta y las previsiones son totalmente a la baja de precios. Un margen como superior es que no nos acercamos ni a los 70 ni de asomo, ¿no? Ni de asomo, o sea, no nos acercamos a esas cifras, ¿no? Y más bien que la tendencia, como mucho, como lo normal es que esté entre 40 y 50, pero posiblemente baje por debajo, veamos el crudo por debajo de los $40. Un poco es la evolución del precio, visteis cómo estábamos, pues bueno, con unos precios entre 60 y 80. Ahí hay mercados y sobre todo deudas financieras de país, fondos financieros de país que se encontraban muy cómodos con un petróleo por encima de los $60 y bueno, pues fondos soberanos, sobre todo, pues claro, si haces tú las previsiones macroeconómicas a nivel de país a $60 y de repente se te baja bueno, a menos 40 hemos visto antes, pero bueno, eso fue una semana puntual, pero estuvo 4 semanas por debajo casi de los $20 y ahora se está apalancado a los $40 y vemos que no sube, pues claro, eso es de 60 a 40 es un 30% menos de ingresos y bueno, pues bueno, eso lo vamos a notar, lo vamos a notar.
esta es una estadística que me asombra y me hace temblar por lo siguiente. No porque, el Chapter 11 es una cláusula que hay en Estados Unidos para las empresas que están en quiebra y para que puedan ser recuperadas por el Estado y, bueno, por una serie de organismos. Y, bueno, un poco, quizá alguno de vosotros la conocéis. Yo no soy muy experto en esta cláusula, en este Chapter 11. Pero lo que me es demoledor que estos tíos hacen estas estadísticas con el escenario, lo veis aquí, del petróleo a $30 y a $40. No lo hacen ni con 50, ni con 60, ni con 70. Lo hacen con 30 y 40. Y esto es a mí lo que me entra un poco de casi no de pánico, pero diciendo, nos espera un futuro demoledor con el tema del oil and gas. Un poco, es decir, que esta gente haga previsiones en vez de 50, 60, $70 a 30 y 40, ya no voy a entrar en el número de empresas que se van a meter en esto, que dicen si es a 30 son 71 y si es a 40 son 61, si en el 2021 van a ser 146. Ya no entro en estos números. A mí lo que me preocupa es que cómo esta gente, que son los que controlan a futuro todo esto, hagan estas previsiones con el precio del Western Texas International a 30 y 40 dólares. Y esta es la última, esta la ha tocado esta la ha ingresado, le he puesto esta slide hace 10 minutos. Este es el presidente de BP, concretamente en España. Dice, la demanda del petróleo ha tocado techo. Jamás, techo y no regresará jamás a los niveles pre-COVID. BP Oil. O BP, perdón, que ahora ya el oil ya no lo lleva en su logotipo. Ahí os lo dejo, ahí os lo dejo. Que un CEO de una petrolera diga esto, pues será por algo. Él tiene mucho más datos que yo, eso tenerlo en cuenta, y BP es mucho más grande, obviamente, y si lo dices por algo. Lo que confirma mi teoría de que no volveremos a ver cifras de 3 dígitos en el refino de aquí a futuro. Yo creo que el pic ese que se decía para el 2035, 40, incluso 45, de unos 115, incluso había analistas que decían de 120 millones de barriles al día, eso se ha ido al garete. Y es más, yo lo que digo, y cada vez lo digo con voz más alta y en más sitios, que el pic del refino ya se ha alcanzado. La humanidad ya lo ha alcanzado. Pienso que no vamos a volver a ver cifras de tres cifras. Bueno, eso es lo que hay. Y entonces, pues claro, si alguien se marcha, alguien tiene que venir, ¿no? Entonces, claro, quitamos el petróleo, quitamos las gasolinas, quitamos muchas cosas, independientemente de todo, porque las gasolinas, ya os lo adelanto, no es todo lo que tiene el petróleo. Para que hagáis una idea, las gasolinas y diésel y tal es un poco más o menos que entre un 30 y un 40% de cada barril. El resto son otras cosas que ya lo veremos más adelante. Y entre tanto viene pues, bomba, Tesla, ¿no? Siempre lo habéis visto, ¿no? Una empresa que no sabe vender coches, que los coches siempre promete tal, y de repente es la acción a más de 2.500. Pues creo que estuvo, bueno, ha hecho un split el otro día, y el día que hizo un split de 6-1 o 5-1, que no sé cuánto lo ha hecho, no tengo el número en la cabeza, pero creo que fue por ese orden, subió un 17%. Es decir, Tesla, una empresa que no hacía coches, de repente dice, bueno, voy a vender coches eléctricos, aunque ese no es su core business, y bueno, ya veis el resultado, ¿no? Es decir, una empresa que hace 5 años todo el mundo decía que estaba en la ruina, que perdía dinero. Ahí está, una acción vale es la acción más cara del mundo. Por eso hicieron el split, porque nadie quiere comprar acciones tan caras. Y bueno, ¿y cuál es el futuro, no? Aparte de ¿no? Pues yo creo que el futuro, obviamente, es un futuro mucho más verde en movilidad, muchísimo más verde en movilidad. Es un futuro con muchísimo menos CO2,
con muchísimo menos contaminación, tanto a nivel industrial, y por eso puse las dos fotografías, como a nivel de coches. No solamente los coches producen CO2, sino la industria, mucha industria. Y sobre todo, con lo que va a subir es todo lo que sea relacionado a temas verdes, temas de economía circular, temas de más ecológicos, temas que no contaminen y sobre todo, pues bueno, que sean biodegradables, y la tendencia es fortísima, ¿no? Pero bueno, hay tres palabras, tres conceptos que os quiero poner aquí ahora, que es el autoconsumo, la autogeneración y los sistemas, soluciones off-grid, ¿no? Estas tres palabras a partir de ahora las vamos a escuchar muchísimo. El autoconsumo, es decir, generar su propia electricidad vía fotovoltaica, casi todo a nivel usuario nosotros, a nivel eólico, a nivel geotermia, bueno, pero sobre todo a nivel fotovoltaico. Autogeneración, es decir, que la generemos nosotros mismos y que no haya grandes trasvases de energía a nivel mundial. Es decir, la energía a nivel mundial cada vez se va a trasvasar menos. Quizá me diréis, bueno, ¿y el gas? Bueno, liquid natural gas, el gas licuado, pues sí, se termina. Pero bueno, el gas licuado, a pesar de que viene parte del petróleo, vamos a decir, está un camino intermedio entre una solución verde y una solución no verde, pero tiene su fin de recorrido. El gas a partir del 2040-50, todos los analistas dicen que ya está, porque no cumplimos ya contamina poco, contamina mucho menos el gas, pero contamina y tiene otros problemas. Entonces, pues bueno, se estima que a partir del 2050 veremos una decadencia también del gas, ¿no? Y las soluciones off-grid, es decir, soluciones donde una amplia mayoría de nosotros no necesitaremos una red nacional de electricidad para conectarnos. Nuestra propia generación y nuestro propio almacenaje y nuestro propio autoconsumo nos hará independientes. Estas soluciones es una realidad a fecha de hoy. Es decir, ya no te digo en países nórdicos donde hay poco sol, vamos a decir, y ya hay solución en estos países. Así que imaginaros lo que es aquí en Europa, pues a partir de sur de Francia, Italia, España, Portugal, ya no os digo el norte de África, Chile, Argentina, con unas horas de sol increíbles y que bueno, que van a ser las grandes polos energéticos del futuro con el tema del hidrógeno. Estas tres palabras a partir de ahora las vamos a escuchar muchísimo. Y bueno, ¿y cuál es el futuro? Bueno, pues como dijimos, porque esta es la segunda parte, la continuación del webinar que dimos la semana pasada sobre el hidrógeno. El hidrógeno va a estar ahí, va a estar también el gas y va a estar también la electricidad, ¿vale? Electricidad, vamos a decir, cada vez más verde. Es decir, el carbón, pues bueno, excepto China, que consume, China consume quema carbón más que todo el mundo junto. Pero bueno, ahí está, ¿no? Pero ese es el futuro. El futuro lo veo en estas tres fuentes, ¿no? Y bueno, vemos un poco, vamos a entrar un poco pinceladas, ¿no? de cada tecnología, ¿no? Pues bueno, ¿qué viene ahora? Quitamos el coche a gasolina, metemos el coche eléctrico. Bueno, pero joder, el coche eléctrico, esto es una realidad en España, esto es concretamente en mi país, en España, y creo que para que lo tengáis en cuenta, tiene un problema. El primer problema es que esto es una factura, ¿no? Esto es una foto de una factura de una factura mensual de electricidad de un consumidor en casa. El 35% solamente es consumo de energía. El otro 65%, perdón, es cosas que no son coste de energía. Peajes, IVA, impuesto. Por cierto, en España el impuesto de electricidad es una cosa que es muy curiosa. Es el único impuesto que tiene IVA. Es decir, sobre el 35% le meten un impuesto y luego sobre ese impuesto le meten el IVA. Es el único. El impuesto, por ejemplo, que tenemos en España al tabaco y al alcohol no llevan IVA. Es un impuesto que se añade luego de IVA. ¿Vale? El impuesto a la electricidad es un impuesto que se añade antes. Y luego, bueno, peajes, costes regulados. Con lo cual dices tú, pues si consumo 100 euros de la factura son 100 euros, al final
solamente he consumido 35, el resto, pues, y claro, con soluciones off-grid, con soluciones de autoconsumo, pues esto no pasa. Es decir, reducirías tu factura un 65%. Pero bueno, de todas maneras, este es un primer escollo que tiene bueno, pues el coche eléctrico, ¿no? Luego que tiene un CAPEX muy alto, un CAPEX de instalación a nivel país, es decir, habría que cambiar mucho cable, mucho trafo, muchas infraestructuras, ¿no? Muchísimas infraestructuras de líneas, de redes, y eso sería mucho. Sería mucho. Luego otros, bueno, pues la realidad, los coches eléctricos hoy en día son caros. Prácticamente un coche, hay coches pequeños que están en el orden de los 20.000 euros, que ya es una cifra razonable, pero ya si quieres un coche mediano, incluso pequeño de alguna marca premium, están todos por encima de los 30.000. Y bueno, pues los coches son caros. Luego, pues tiene el tema este, que tiene un elevado tiempo de recarga y encima, pues un limitado alcance en kilómetros. Menos Tesla, que anda por más de los 500. Y bueno, ya veremos un poco, el resto pues siempre anda por el orden de los 300. Que quizá, oye, que eso no quieres ni bueno ni malo, es que tiene esa limitación. Muchísimos de nosotros no hacemos más de 20 kilómetros al día. ¿Vale? Bueno, por otro lado está el coche de gas, ¿no? Bueno, el coche de gas es un coche que tiene más años que Matusalén. Es decir, había coches de gas ya en los años después, pues prácticamente pues en los años 60, 70 fue un boom y hay muchos coches y en muchos países de Sudamérica. Yo me acuerdo cuando viví en Argentina en el 14, bueno, prácticamente, corregirme algún argentino que esté escuchando, pero casi el 40% son coches de gas. Bueno, entonces, pero bueno, ¿qué tiene? Bueno, es una tecnología un poco obsoleta, por no decir que es obsoleta. Es un motor de combustión. No son tan greens porque, claro, emiten, no deja de ser un combustible que viene del petróleo y, bueno, pues te emite NOx. SOx no tiene porque el gas prácticamente no tiene azufre, pero bueno, no es tan green y de hecho no cumpliríamos los requisitos que necesitamos para el 2030, no, pues sobre todo para el 2040-45. Tiene limitaciones al repostaje, en Argentina, bueno, no, pero bueno, en otros países europeos, en España, bueno, hay una amplia red ya en España, pero bueno, si tienes un coche de gas, que cada vez hay más en España, pues tienes tus limitaciones porque tienes que saber un poco qué estaciones de servicio tienen gas o no. Y luego, bueno, tiene limitaciones al aparcar. Por ejemplo, os doy un dato que en Francia hasta hace unos años tenían prohibido aparcar en parkings públicos. No podían aparcar porque decían que era una bomba. ¿Qué pasa si estallaba? Que estallé. Bueno, entonces, pues bueno, tenían una serie de regulaciones. Tal. Y bueno, y los coches de gas consumen también gasolina. ¿Por qué? Porque no pierden ni el depósito, ni el sistema, ni el motor de gasolina. Entonces, pues bueno, pues al final, porque dices, no tengo gas, sigo con mi coche consumiendo gasolina. Pues bueno, pues no es, la tendencia no va a ir por ahí. Es decir, que yo creo que los coches de gas van a tener su recorrido a corto medio plazo, pero de ahí no van a pasar. Y a esto vienen los coches, bueno, pues hidrógeno, que es el nuevo combustible del futuro, ¿no? O del presente, casi ya. Lo veremos. Tiene el CAPEX que vimos antes sobre la instalación a nivel, si quisiéramos comparar toda la infraestructura necesaria en un país como en España de coches eléctricos, llenarlo, pues todos los trafos, cambiar trafos, redes, líneas, puntos de recarga, tal, pues si lo comparamos con el que necesitaríamos lo mismo para poner coches de hidrógeno, pues ese es extremadamente bajo. Es decir, si por cada 100 euros para hacer infraestructura de país para los coches eléctricos, hacer a gran escala, llenar toda España o un país entero de sistemas de recarga eléctrica, si lo hiciésemos para coches de hidrógeno nos tendríamos que gastar solamente un 25%, ¿no? Y bueno, pues oye, es una de las ventajas que tiene. Eso sí, son más caros. Son todavía más caros que los coches eléctricos. Bueno, a nivel de flota, a nivel de marcas, pues hay dos grandes marcas. Este es el Toyota Mirai y hay el Hyundai iX35 Fuel Cell. Y bueno, pues son las dos grandes marcas que apuestan por esto. BMW va a sacar un coche ahora, un X5 en el 2021. Muchísimas marcas se van a mover por el hidrógeno. En California hay más de 7.000, 8.000 coches de hidrógeno
Si hay algún californiano que nos esté escuchando, puede corroborarlo. Y bueno, y luego el gran problema, ¿no? Que no hay hidrógeno verde. No hay hidrógeno verde. Para que os hagáis una idea, el hidrógeno verde es menos del 2% de todo el hidrógeno que se produce a nivel mundial. Tiene que haber un boom fotovoltaico y de hidrólisis del agua con unos sistemas más grandes y cada vez más potentes y con mayor rendimiento. Se están desarrollando en los últimos 5 años y este COVID lo que ha hecho es subirlos un poco, darles un empujón más y cada vez que muchos países apuesten por esta nueva energía. Supongo que habréis escuchado muchísimo sobre esto. Y bueno, y al final, ¿qué va a pasar? ¿No? Que vamos un poco ya terminando el webinar y qué va a pasar en un futuro, ¿no? Pues bueno, ahí están esas 3 tecnologías, hidrógeno, gas, electricidad. Ahí están, bueno, estos son los acrónimos, ¿no? Para que sepáis un poco lo que son cada coche. Bueno, este es a nivel de movilidad. El hidrógeno es el Fuel Cell Electrical Vehicle, porque el coche de hidrógeno no es otra cosa que un coche eléctrico, solamente con una fuel cell, con una pila de combustible que genera, tiene un depósito de hidrógeno, lo suelta, lo junta con aire, que es oxígeno, y en una pila de combustible pues generamos electricidad al instante y vapor de agua. Agua, bueno, antes el vapor. Los otros acrónimos NGV son Natural Gas Vehicle, Natural Gas comprimido, Liquid Natural Gas Vehicle, que son las 3 maneras que tiene un coche de gas, ¿no? Y las de eléctrico, pues es el Electrical Vehicle, el Plug Electrical Vehicle y el Plug-in Electrical Vehicle, ¿no? Los que son las distintas maneras de los coches eléctricos, si tienen motor o si tienen motor térmico más un plugin para un conector eléctrico, ¿no? Y bueno, ¿y en qué medida se va a imponer cada una de estas? Pues bueno, yo calculo, ¿no? Que más o menos aquí de un periodo de entre, no sé, a mí me gustaría entre 5 y 10 años, quizá la realidad será antes de 15 años, que entre ese porcentaje que pongo ahí, ¿no? Entre un 10 y un 20% sean coches de hidrógeno, más o menos otro 20%, 10%, 20% sean coches de gas y más o menos entre un 10 y un 20% coches eléctricos en sus distintas variaciones, ¿no? Bueno, eso es un escenario muy posible porque lo que todos los analistas dicen que no va a haber una tecnología que digamos que se imponga totalmente a las otras. Yo creo que con un poco más de tiempo el hidrógeno se va a imponer a todas, pero para eso hace falta todavía, hace falta unos cuantos años. ¿Y el resto? Pues el resto es esto. El resto va a seguir siendo coches de gasolina y diésel. Eso es una realidad. Eso. Así que, bueno, si sumamos todos esos porcentajes, pues más o menos un escenario de 5, 10, 15 años, todavía, el 50 más o menos, 50, 40% incluso, en el peor de los casos, un 55 o 60% de los coches seguirían siendo los coches actuales que conocemos de combustión interna, los ICEs. ¿Vale? Y bueno, pues, ¿y cuál va a ser el futuro de la refinería, no? Porque si estamos diciendo que quedan un 50%, pues que se van a quedar el 50% de refinerías o se van a sniff. Bueno, este se fue. ¿Y cuál va a ser el futuro del sector de oil and gas? ¿No? Pues bueno, mis 2 grandes reflexiones son estas, ¿no? Que el sector del oil and gas va a ser mucho más gas que oil. La palabra oil va a desaparecer, la palabra gas va a subir un poco para arriba, con un horizonte a unos 10, 15, 20 años, hasta ahí, pero que va a crecer, va a crecer. Y sobre todo lo que va a ser es mucho más químico. Lo que os dije al principio del barril, se está sacando muchísima química, todos los etilenos, polipropilenos, policarbonatos, los plásticos, tan malditos que eran los plásticos en el 2019, que estábamos llenando todos los mares de plástico, y en el 2020 con el COVID, menos mal que tuvimos plásticos para ponernos guantes, máscaras, poner todo con plástico, que nadie toque nada con los dedos, de todo, ¿no? Los geles, que no dejan ser, aunque son alcoholes, pues bueno, pues tienen también base petroquímica, ¿no? Sobre todo es eso, quedaros con esto, muchos más gas que oil, el oil va, el petróleo para quemar se va a terminar, pero no porque se termine en sí el petróleo,
Y cada vez hay más reservas. Yo cuando tenía 18, 16, 15 años que lo estudiaba, que era un segundo o tercero debut, las reservas nos decían que duraban 20 años. Han pasado pues 35 años y tenemos más reservas que en los a finales de los 80. Y sobre todo la química del petróleo. Hay, los fertilizantes son todo petróleos, la funda de vuestros teléfonos son petróleos, la funda de vuestro portátil donde estáis viendo este webinar es petróleo, el ratón es petróleo, el disco duro, la carcasa es petróleo, la silla donde sentéis seguro que son todo plásticos y luego aparte pues todo tipo de fertilizantes y nueva generación de plásticos biodegradables que va a venir. Eso es como lo veo yo. Bueno, pues aquí damos por finalizado este webinar. Muchas gracias y bueno, pues si tenéis alguna preguntita, pues podemos escuchar lo que os intentaré responder lo que tengáis. Un poco, si queréis hacer alguna pregunta, utilizar el apartado de preguntas. Y si no, pues bueno, pues a ver, hay alguna más por aquí. Espera un segundo, a ver. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Cómo cree que se va a mover la contratación de gente del sector de oil and gas? Nos dice Marta, a la baja. A la baja, totalmente a la baja. Totalmente a la baja, Marta. Aquí en España ni te cuento, todas. Fluor marcha de España, Good, pues con muchos problemas, Sener con muchos problemas, Intexa, bueno, técnicas, todas a la baja, muchos proyectos congelados y mucha contención. Difícil. Fermín nos dice el futuro del hidrógeno sostenible. Dale de 5 años, 3-5 años. Tal como dije la semana pasada, el hidrógeno green no es la opción más barata. Pero es que hoy en día hay factores de ponderación que favorecen el hidrógeno. Ya no solamente el TIR, es decir, el retorno de la inversión. Hay otros factores ecológicos, de sociedad, de país, de planeta. No tenemos planeta B. Temas medioambientales se van a imponer en las tabulaciones. Se van a imponer. Entonces, pues bueno, Edgar dice los salarios, bueno, a la baja, a la baja. Bueno, pues el lobby eléctrico, ¿cómo crees que el lobby eléctrico afectará en España el desarrollo del H2? Nos dice Fidel. La regulación. Bueno, sabes que aquí en España ha salido, el MITECO ha sacado una hoja de ruta que va muy en línea con la europea y bueno, a ver, el tema del hidrógeno es que no está ni regulado, se tiene que regular ahora. Bueno, yo creo que legalmente puedes producir hoy en día hidrógeno a nivel unifamiliar, pues porque es una tecnología que es lo bueno y lo increíble es que es escalable en cientos de megas por arriba. Vendremos dentro de poco proyectos con hidrolizadores de más de 100 megavatios, seguro, está en ello, pero también es desescalable. Es decir, tú puedes producir tu propio hidrógeno en casa. Es decir, yo ya he visto aparatos que pueden ser como a nivel casero, que te sirven para almacenar hidrógeno, que no son más grandes que un armario del IKEA, para que tengáis un orden de magnitud de volumen. Entonces, el hidrógeno tiene eso, que es escalable por arriba, pero desescalable también por abajo. A ver, ¿cómo va a evolucionar el lobby eléctrico? Dice Fidel. Pues bueno, yo creo que ellos van a vender hidrógeno. Yo creo que va a evolucionar. De hecho, os digo que el sector petrolero va a vender hidrógeno. Eso estoy totalmente convencido de ello. Totalmente convencido. No se van a dejar marchar la galleta de que entre un 10, 15, 20% de los coches sean hidrógenos y ellos no estén ahí. El hidrógeno lo vas a tener que comprar pues en la gasolinera de turno que suministra de donde estés. Se van a meter y van a vender hidrógeno. El 95% del hidrógeno viene de fuentes fósiles. Nos dice, a ver quién es, Chadmet. Así que la industria total no tiene fin. Bueno, no es que no tenga fin la industria, sí, el 95% viene de un reformado de metano, pero esto va a cambiar, va a cambiar, es decir, va a cambiar, es decir,
Lo que es el hidrógeno gris, pues ahora lo que se lleva es el hidrógeno verde, que es a través de hidrólisis, la separación de la molécula del agua, H2O, pues por un lado H2 y por otro lado O2. Y ese hidrógeno, si viene con energías renovables tipo biomasa, tipo pues fotovoltaica, tipo eólica, e incluso tipo nuclear. Veremos yo estoy convencido que en menos de 10 años vamos a ver algún proyecto de una super mega hidrólisis de hidrógeno conectada directamente casi a un grupo nuclear, donde la electricidad la suministra un grupo nuclear. Los salarios, sí, ¿qué tal? ¿En cuánto tiempo crees que el hidrógeno verde será acto comercial en América Latina? Pues no lo sé, en América Latina, no lo sé, pero no menos, mínimo 5 años, no menos 5 años, pero bueno, de 5 a 10 años, de 5 a 10 años. Hay que pulir también ciertos aspectos de transporte. Transportar hidrógeno no es fácil, no es fácil, pero bueno, se hará. Bueno, de hecho se hace a nivel criogénico, lo que pasa que solamente hay un barco a nivel mundial que va entre Australia y Japón y para transportar el hidrógeno hay que meterlo a menos 100, no, perdón, menos 240 grados, casi a 0 Kelvin. Adrián dice, igual que, bueno, ¿crees que al igual que Repsol o Cepsa, las petroleras extractoras, no solamente las mencionadas, también diversarán a otras tecnologías verdes? Sin duda, sin duda. Yo estoy convencido que en un plazo de 5 años en España va a haber gasolineras de bandera, es decir, de las grandes petroleras, donde solamente se pueda vender, donde solamente se pueda comprar gas, electricidad en un supercargador de 150 a 200 kilovatios e hidrógeno. Y donde en ese tipo de gasolineras, que ya no se van a llamar gasolineras, no vas a poder comprar ni gasolina ni diésel. Y es más, yo te digo que esa gasolinera va a ser la portada y la va a inaugurar el CEO de la refinería, de la empresa, del petrolero. Y lo va a llevar con orgullo. Es decir, nosotros, empresa petrolera, tenemos esta gasolinera, que ya no se va a llamar gasolinera, donde no se vende ni diésel ni gasolina. Estoy totalmente convencido. De hecho las estrategias de las estas que nombraste y otras más, va por ahí. Néstor, ¿cómo acelera el consumo de combustible con proyectos e infraestructuras en el mundo? Dando seguridad con la disparación del virus. ¿El problema será más psicológico? Pues sí, el problema es mucho más psicológico. El virus, lo que os puse, el virus no marcha y tendremos que convivir con este tipo de cosas. Pero bueno, ¿qué Disculpe, proyectos? Fernando, Sí, tenemos que ya, ir última acabando. pregunta, Alberto. ¿Qué proyectos relacionados con el oil and gas pueden esperar en España y el resto del mundo? Pues bueno, 2 velocidades por regiones, mundo, África, bueno, siempre es la gran olvidada de todo, ¿no? África, lamentablemente, Alberto, vendrá a la cola. Eso es, a ver si podría coger fondos de fondos, pero bueno, hoy en día con la crisis y se centran todos los fondos en la recuperación de Occidente, lamentablemente África pues va a estar al final. Y bueno, ¿qué proyectos? Pues bueno, están mucho en el candelero, hay uno en Petronor, otro en Puerto Llano, se habla de biocombustibles, pronto veremos muchos, pronto veremos muchos. Bueno, damos por finalizado aquí este webinar, muchísimas gracias a todos y bueno, que sepáis que vais a recibir el audio y todo y a través de la plataforma ALDA. Muchísimas gracias por escucharme. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.